Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en esta tarde del sábado, como siempre, para llevarle un contenido súper variado, muchas informaciones en toda la semana y algunas pues que crean como una especie de revuelo y de turbulencia, y de eso vamos a estar hablando a lo largo del programa. Como siempre, comentamos las principales noticias de la semana y quiero iniciar esta entrega saludando, felicitando y reconociendo la inmensa labor, el gran trabajo que ha hecho el Ministerio de la Vivienda para concluir al menos esta primera etapa y entregar un espacio donde los privados de libertad puedan sentirse que son tratados de manera decente y humana. El Ministerio de la Vivienda entregó este sábado la primera etapa del moderno Centro de Corrección y Rehabilitación CCR Las Parras, que está ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra. Y fue un acto muy hermoso donde mi queridísimo Roberto Santana hizo un gran recuento, una historia de lo que ha significado a lo largo de los años la cárcel de La Victoria, que ya tendrá pronto que desaparecer de todo el espacio, y que en esta ocasión pues ha sido sustituida por un lugar donde los que estarán privados de libertad tendrán la oportunidad de capacitarse, de recibir sus hijos, sus parejas, de hacer ejercicio, de integrarse, porque algo que quiero reconocerle no solamente a Roberto Santana, sino también al ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, que ha puesto tanto empeño para que este lugar esté cargado de calidad humana, esté cargado de calidad estructural, de espacio, que la gente, aún sin estar en libertad, sienta que está en libertad, porque está en un lugar donde he tratado de manera digna. Felicidades nuevamente al Ministerio de la Vivienda, al ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, a Roberto Santana, que estuvo ahí, y de ahí iba para el aeropuerto, conversamos, y me dijo: la verdad es que me siento muy satisfecho con lo que hemos entregado hoy y con lo que estamos haciendo para que este espacio sustituya de manera digna a lo que fue la oscura, temible y mal recordada cárcel de La Victoria. Rafael Augusto Corporán Quesada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen Luz. Bueno, siempre contento porque ya en esta época del año cambia el color de la vida, de la ciudad. Ya empezamos a ver las tonalidades, las luces. Y como que el ánimo, yo siempre he dicho que el dominicano tiene dos etapas o dos temporadas. Y una es antes de Navidad y la otra es después de la Navidad. Entonces, estamos en la etapa más hermosa, que recibimos a nuestros familiares del extranjero. Nos ponemos un traje un poquito más de esperanza ante el nuevo año y las cosas que nos llegan. Y con alegría en ese sentido de estar en esta temporada tan hermosa de la Navidad. Bueno, excusar a nuestros compañeros, María Estela de León, que está en este momento en Boichío, realizando una actividad de la Fundación Más Mujeres Políticas, en ocasión de conmemorarse el próximo 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha de la No Violencia contra la Mujer. Y entonces ustedes saben que María Estela es la feminista de este programa y se dedica pues a celebrar, a recordar esta fecha, haciendo actividades que contribuyan al desarrollo de la mujer. Ayer le tocó a San Juan de la Maguana y hoy le toca obviamente que a su municipio, a su bojío, que es Boichío.
Y nuestro compañero Ricardo está todavía en la ciudad de Miami. Recordemos que el pasado sábado falleció un pariente y Ricardo pues regresará hoy al país. Nosotros tenemos como invitado esta tarde al arquitecto Wilfredo Félix, ministro ordenado de la Iglesia Unity Dominicana, y vamos a tratar con él dos temas muy variados y quizás muy distintos, pero que tienen un camino donde se conectan. Vamos a hablar de la última resolución del Tribunal Constitucional que establece que no pueden ser sancionados por sus preferencias sexuales los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y también vamos a estar hablando a propósito de que el próximo jueves se celebra el Día Mundial de Acción de Gracias, que mucha gente dice que nosotros hemos importado eso. Y recuerdo que el año pasado, a propósito de que el presidente de la República estaba asistiendo a una actividad, recordaron que hace muchos años en nuestro país había sido institucionalizado la celebración del Día de Acción de Gracias, y eso me recuerda mucho a mi reverenda, que también siempre decía, es que siempre ha estado aquí la celebración de Acción de Gracias. Nosotros vamos a estar hablando de eso, pero no puedo pasar a la pausa sin decir que, señores, si usted va para el concierto de Bad Bunny, vaya temprano. Trate de que su taquilla la verifique, porque qué pena. Qué desorganización. Yo lamento, se lo comenté a una de las personas que tienen que ver con eso, que por lo menos hoy las personas que vayan a asistir se sientan como humanos, porque lo que estuvimos ayer nos sentíamos como caballo, burro, vaca en un corral por dentro. Había que empujar para poder accesar. Hubo problemas con la revisión de los boletos digitales y de los impresos, porque los escáneres se le dañaron y eso era un lío, pero sin embargo la espera valió la pena. Tengo que hacer un mea culpa público, porque siempre he criticado sobre todo a Bad Bunny, porque digo, yo no entiendo qué es lo que canta, pero puedo admitir públicamente que disfruté su concierto. Un espectáculo bien producido, bien realizado, algo que me sorprendió, que le bajó volumen al perreo, canciones muy bien logradas, aún esas que están dentro de su repertorio se manejaron con mucha delicadeza, y el artista ofreció un espectáculo digno de repetir. Y una proyección muy auténtica de ser latino, de ser puertorriqueño. Eso fue lo que más me gustó. Durante todos sus conciertos, Bad Bunny insistió en que levantáramos el orgullo latinoamericano y sobre todo caribeño, y se pasó la noche entera resaltando los lazos que siempre han unido a los puertorriqueños y a los dominicanos. Pero insistía mucho en que los caribeños tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de lo que somos, de lo que tenemos. Y esa parte hizo que a partir de este momento también me convierta en fan de Bad Bunny, porque si algo tengo es que llevo con mucho orgullo el haber nacido en la región del Caribe. Regresamos en breve. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva. La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Bueno, y seguimos con tu espacio por dentro, y tal como lo anunciamos, vamos a estar conversando con el arquitecto, ministro, reverendo de la Iglesia Unity Dominicana, mi amigo Wilfredo Félix, hijo de una de las personas que yo más he querido, y tío de una de las compañeras de estudio de mi hija Paloma que yo más quiero, de Sonia Félix. Esta semana, cuando yo vi la información, voy a confesar aquí que yo pensé que era un meme. Creo que era de un canal de televisión y yo vi para mí era un meme, una pareja alta, otra chiquita,
y que decía como algo así, como bienvenida a la homosexualidad a los cuarteles, era algo así. Y yo, bueno, eso debe ser un meme, como en este tiempo la gente relaja tanto. Dije, no, pero eso no puede ser, eso es un meme. Pero cuando ya me puse en serio, vi realmente que había un fallo emitido por el Tribunal Constitucional que favorece o que despenaliza la acción que se tomaban contra los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el país por sus preferencias sexuales. Dependiendo de la institución, había condena de 2 años, dependiendo como el rango y las sanciones, los vínculos. Entonces, yo que entiendo, siempre he entendido que cada uno de nosotros es dueño de hacer con su cuerpo y con su vida lo que mejor le plazca. Y que usted tiene derecho como ser humano a escoger la preferencia de su sexo. O sea, si usted se quiere enamorar de una chica, siendo chica, ese es su problema. Quizá lo que a mí me va a ocupar un poco es que usted pueda respetar mi espacio. Como de hecho lo critico con la pareja heterosexual. O sea, yo no estoy obligada a estar en un sitio público y que usted esté con su esposa o con su esposo ahí chulampliándose en un sitio público. O sea, usted no tiene, como decía una amiga mía, usted no tiene por qué venirme a poner un sombrero mexicano, ¿no, verdad? Entonces yo creo eso, en el respeto de los espacios, de que si usted tiene su relación, usted la disfruta, pero no venga, usted sabe, a retregarme en la cara que a usted le gusta su varón siendo varón o que a usted le gusta su hembra siendo hembra. Y me alegra muchísimo la decisión del tribunal porque en cierta medida están respetando la condición desde la parte humana de una persona a decidir cuáles son sus preferencias. Sin embargo, ha habido como una reacción muy violenta de parte de los grupos religiosos del país. Y por eso yo quise conversar un poco esta tarde con el reverendo Félix, porque pertenece a un grupo, a una iglesia, a un ministerio, a una comunidad que es muy respetuosa en ese sentido de las preferencias sexuales de la persona. Y como está establecido en la propia filosofía de Unity, no hace acepción de personas como tampoco lo hace nuestro creador. ¿Usted iba a hacer un comentario, señor Corporán Quesada? Sí, bueno, que realmente la polémica está en que una cosa es la parte legal y de igualdad del ser humano, y la otra está en lo que se pretende denominar la parte moral, que puede catalogar ese tema de sumamente espinoso, ya que estamos hablando de igualar las sanciones o no sanciones por el hecho de tener relaciones con el mismo tipo de persona. Digo esto porque, por ejemplo, no sé en qué parte, si la Constitución de nosotros autoriza el adulterio. Es decir, no hay sanciones para el adulterio en la Constitución de nosotros. El adulterio es, por ejemplo, tener una pareja fuera de su... Eso no creo que no hay sanciones. Pero entonces, ¿cómo se ponen sanciones en otro tipo de relación? Si igualando la vida humana. ¿Usted entiende? Igualando, por ejemplo, a la persona humana que tiene el derecho de tener una relación, aunque sea espinosa, como lo ve la sociedad, hay falta de igualdad en lo que entonces sería el tener relaciones adulteriosas o abusadoras heterosexuales y discriminar completamente las homosexuales. Yo estaba chequeando, no sé si... un pensamiento que tengo, un análisis. Claro. Si Wilfredo tuvo la oportunidad de chequearlo, porque son tantos los artículos, pero yo lo que realmente me gustaría conocer, la opinión tuya
como ministro de un grupo religioso, pero también como persona, o sea, porque no quiero encasillar mucho esto para evitar como confusión. Quisiera hablar más desde la parte personal tuya y desde tu enfoque espiritual individual. ¿Cómo realmente tú percibes esta decisión del Tribunal Constitucional? Permíteme Buenas comenzar. tardes, Wilfredo. Sí, buenas tardes. Comienzo dándole gracias al Padre que me ha puesto aquí en este espacio de reflexión y de conversación valioso para los dominicanos, pues con Carmen Luz y con Rafael. Un placer, encantado de estar con ustedes. Sobre lo que me preguntas, pues mira, Unity tiene, digamos, no necesariamente una posición fijada para los casos que van suscitándose. Y entonces yo no te voy a presentar la posición de Unity sobre este caso en particular. Pero Unity se basa en principios. Y esos principios tienen como causa Dios mismo. Decimos que son principios que se basan en la verdad. Y por lo tanto, yo puedo, cualquier caso, cualquier hecho, pues verlo desde la perspectiva de los principios que he aprendido modestamente en Unity. Sobre este caso en particular, me gustaría ir como al fondo, y a los comienzos. En el fondo de todo, lo que estamos viviendo es una gran ignorancia. El humano, hay muchas cosas que ignora, pero de aquella la que más ignora es al humano, a sí mismo. Nosotros conocemos poco del otro. Entonces todavía el tema de la homosexualidad, el que una persona sea homosexual, lesbiana o que otro sea heterosexual, sigue para nosotros siendo como un misterio, como algo de escándalo. Y cada vez que se trata ese tema, surge controversia y surgen las discusiones, o el que no tiene nada que decir trata la manera de burlarse del asunto, como el meme al que tú te refieres. Mira, Wilfredo, permíteme interrumpirte, ¿Cómo no? porque la semana pasada, y de hecho yo espero tener al doctor José Joaquín Puello aquí, lo vi en el programa esta noche, María Seda, explicando científicamente, hablaba de que la homosexualidad no es un invento, y explicaba una parte en el cerebro donde se produce la preferencia sexual. Y de una manera brillante explicaba en esa parte donde nace en cierto sentido la preferencia sexual de un individuo hacia una persona de su mismo sexo. Y a mí me pareció brillante. Obviamente que nadie en este país se atrevería a desmentir científicamente al doctor José Joaquín Puello. Puede continuar. Aunque en los hechos desmintamos, rechacemos o prefiramos simplemente ignorar apreciaciones como esa, sencillamente. En fin, ¿cómo va a ser un invento? Algo que ha existido en toda la historia de la humanidad y en todos los países del mundo. Hay que tomarlo con un poquito más de seriedad, el asunto. Y te digo un ejemplo claro que te demuestro cómo nosotros preferimos como darle la vuelta y seguir ignorando el asunto. Aquí hablamos, es una palabra oficial y todo el mundo lo usa, orientación sexual. Yo digo, no, orientación quiere decir hacia dónde tú vas. Tú estás orientado hacia el norte o te orientas hacia el este, te orientas hacia los Prados o te orientas a Villa Duarte. No, en materia sexual nadie tiene una orientación, todo el mundo llegó. Está donde está. Es lo que es y cómo es. Y lo que hay que respetar en realidad es la identidad de las personas. Oye, Así pero de simple. qué interesante esa parte que tú estás planteando sobre la orientación. Me encanta ese punto en el que tú dices, bueno, usted no va para ningún lado, usted llegó donde está, usted es lo que es y punto. Yes. Me encanta esa parte como tú la defines, porque hablamos mucho de orientación sexual y en eso creo que también es una forma como de darle la vuelta al asunto y no querer aceptar y admitir una realidad. Piensen un momento que todos los homosexuales querrán que los heterosexuales fueran también homosexuales. Su vida sería excelente.
porque no serían de ninguna manera como pretende presentarse los excepcionales, sino que serían la norma. ¿Está bien? Pero eso es tan insensato como que los heterosexuales querramos que todos los homosexuales sean heterosexuales. No hay manera de obligarlos. Es un disparate. Renunciemos a eso ya. Si nos ponemos claros y nos enfocamos en los derechos humanos, y si estamos claros cuál es la principal misión de una persona en este planeta y la principal misión de uno con el otro, que la establecieron desde los albores de esta civilización nuestra, los filósofos griegos. Señores, es la felicidad y es el bien. Cada ser humano tiene derecho a ser feliz como es, con lo que tiene y hasta donde puede llegar. Tiene el derecho a ser feliz. Y es el deber de cada uno de nosotros que ese ser humano sea feliz, efectivamente, como queremos y aspiramos serlo nosotros. Lo que hace el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no es la gran cosa. El Tribunal Constitucional no ha creado algo, simplemente ha dicho, pero vengan acá, estos artículos son fiambres, están ahí como zombies en nuestras leyes, porque es que contradicen nuestros valores constitucionales más elementales. Es tiempo de borrar esto. Eso es todo. Pero eso es un proceso que no es dominicano. Hay que dar gracias a Dios, porque tenemos un sistema judicial que ha ido madurando y fortaleciéndose. Sí, señores, tenemos un orden legal bastante bueno. Y eso de que haya un tribunal que solamente se dedique a que la Constitución efectivamente haga valer sus principios en el resto de las leyes, eso es una bendición. Y ese proceso que estamos viendo aquí se ha visto en el mundo. Todavía en los 60, en Inglaterra, era penado por la ley ser homosexual. Pero en España tuvo que caer Franco y comenzar la democracia en los 80 para que se despenalizara la homosexualidad. Y en los Estados Unidos todavía en los 2000 hubo una ley del Tribunal Constitucional norteamericano, o de la Suprema Corte, su más alta instancia judicial, que también despenalizó por completo, ya eliminó los últimos artículos que quedaban con pues de rezago. Por lo tanto, comprendamos que estamos en un proceso elemental, sencillo, de respeto al derecho de los demás. No hay que escandalizarse. No hemos hecho una sociedad más difícil. Creo que caminamos un pasito más hacia un estado de derecho y una sociedad más justa. Y es mucho lo que falta por hacer. Bueno, vamos a una pausa porque ahora sí no podemos nosotros dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pasar nuestros comerciales. Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro, por Sol, la más interactiva. Bueno, y continuamos en tu espacio Por Dentro con una conversación súper interesante con el reverendo Wilfredo Félix. Y hablábamos aquí fuera de récord que lo importante en esta decisión del Tribunal Constitucional también es recordar que los espacios se respetan, que los trabajos, y de hecho no es saludable para el medio laboral relaciones entre compañeros de labores, o sea, sin importar, o sea, en las Fuerzas Armadas, en los médicos, en los bancos. O sea, en los bancos. En el centro de su trabajo, las relaciones de pareja no son favorables, porque tienden a crear ambiente conflictivo. Usted se pelea con su pareja que está en la misma área y entonces usted no quiere respetar las decisiones. Y usted pasa por el lado y le tira la taza. No, y lleva lo personal a lo laboral. Y eso sí genera conflicto. Y entonces yo creo que quizá para flexibilizar las acciones que se tomaban en contra de los militares, quizá arbitrariamente lo que se estaba buscando era evitar esos conflictos. Sin embargo, han sido muchas las denuncias que siempre se han hecho, sobre todo en las instituciones militares, de la persecución, del acoso contra reclutas, subalternos. Y entonces pues vamos a esperar que esta decisión del Tribunal Constitucional
se acate, se respete y que podamos de alguna manera reconocer que como seres humanos todos tenemos derechos. Y creo que el país ha avanzado mucho en materia de escuchar las denuncias de acoso. Anteriormente yo sé que en los 70 tal vez mucha gente tenía que quedarse callada y todo eso, pero el país ha ido creciendo y en un sentido creo que hay oídos en la justicia para esos casos. Sí, se ha avanzado mucho. Se ha avanzado. Tenemos que seguir avanzando y ahora con esta medida también seguimos avanzando. Hay que seguir avanzando. Aunque mucha gente no lo crea. Yo creo que seguimos avanzando. Y en lo que sí podemos avanzar en este día, y ahora quiero aprovechar esta parte final del programa para preguntarle al reverendo Félix, en sentido espiritual, ¿qué es la gratitud? ¿Qué es la acción de gracia? Sí, mira, desde que nosotros somos niños y ya podemos entender lo que se nos habla, se nos enseña a agradecer. No hay un padre que sea tan malo que no le enseñe a su hijo desde chiquito, desde tempranito, a dar gracias. Entonces, el ser humano percibe la gratitud como algo que es parte inherente a su vida, que es parte de la naturaleza, que no hay que explicársela, que funciona, que es buena. Y esa certeza de la bondad, de la gratitud, y esa pluralidad que hay en cuanto a la enseñanza y al hábito en todos los países del mundo de agradecer, proyectan una sola cosa, que estamos hablando de una causa espiritual, estamos hablando de una verdad espiritual, que la gratitud no es simplemente una idea humana, está mucho más allá y es percibida por todos. Todos la sienten. ¿Qué es agradecer? Bueno, agradecer es en alguna medida reconocer que hay bien en la vida, que existe la bondad en la vida y que te ha tocado y que tú la has recibido. Algunos todavía se lanzan más allá y no solamente agradecen esa bondad que perciben, sino toda la bondad que existe y todos los bienes que están recibiendo en su vida, aún sin conocerlos, aún sin verlos, aún sin palparlos todavía, pero viven el convencimiento de que Dios actúa en sus vidas las 24 horas de todos los días y las acciones de Dios son de bondad y a su favor. Y por lo tanto, hacen de la gratitud no un hábito social, sino la más natural actitud de su vida, una disposición, un comportamiento fijo. Yo soy agradecido. No es que doy gracias, es que soy agradecido. Me siento agradecido. Y cuando pasan las cosas que alimentan mi gratitud, lo que hago es exactamente eso, verificar que la gratitud que siento, pues, tiene fundamento, es veraz y tiene consecuencias, tiene frutos. De alguna manera me gustaría preguntarle, si Rafa no tiene alguna pregunta, ¿la gratitud abre la puerta a alguna posibilidad de bendición? Cuando tú agradeces, utilicé la palabra reconocimiento, reconoces el bien. Cuando reconoces el bien y te sientes y te decides a considerarte digno de lo que es bueno, digno de recibir lo que es bueno, y aún más, la práctica del que cree y del que ora va convenciéndolo de que uno recibe mucho más allá de sus merecimientos. Ir descubriendo eso prepara tu mente, prepara tu corazón para recibir más. Sin duda, la gratitud es una práctica de prosperidad. Si tú agradeces lo que tienes, recibirás más de lo que tienes. En Unity hay historias sobre eso, y tú que hablaste de la reverenda, mi madre me contaba que en Unity le enseñaron en sus primeras visitas que el dinero en la cartera no se doblaba como quiera, ni se trujaba como quiera, que el dinero se desplanchaba, se organizaba. Usted lo pone con la misma cara, como si tú fuera un cajero bancario. Usted organiza su dinero. Porque sencillamente respetar algo promueve a que eso algo esté contigo, siga contigo, o que siempre vuelva
contigo. La gratitud propicia que todo aquello que agradecemos se vuelva nuestro y no carezcamos de ello más, porque lo hemos reconocido como algo digno para nosotros y algo de lo que nosotros tenemos derecho a recibir, a percibir y disfrutar. Aparte de eso, déjeme decirle que biológicamente los efectos de la gratitud, las endorfinas que produce, la sensación de bienestar, porque cuando tú estás agradecido, tú te sientes pleno. La gratitud no es una cosa como que tú lo dices por gracia, sino es, me levanté con ganas de hoy de comerme el mundo porque Dios me dio otro día de oportunidad. Y esa gracia, cuando la tenemos, hace al hombre invencible. Vamos a una pausa y ya ustedes saben, a partir de ahora su dinero no lo honde dentro de la cartera. Usted va a tomar billete por billete, bien planchadito, de carita, y lo va a poner ahí bien puesto, si usted quiere generar más dinero. Regresamos en breve. Bueno, reverendo... se acabaron los chelitos nuestros. Sí. Bueno, entonces, tomando en cuenta que la gratitud debe ser un ejercicio diario, y hoy tenemos la oportunidad, este jueves, de celebrar una fiesta que no es norteamericana, que es parte de una herencia española indígena, la primera vez que se celebra en América. ¿Cuál debe ser nuestra posición, no solo por el día, sino cómo nosotros podemos tener una vida mejor agradeciendo? Sí, mantente consciente de que tú estás originado en Dios. Tú no eres cualquier cosa. A veces nos comportamos muy mal, pero no somos animales. Somos realmente seres de origen espiritual. Estamos basados en Dios. Y si Dios está en nosotros y alrededor de nosotros, los motivos de gratitud nos sobran, son permanentes. Piensa en Dios y te sentirás agradecido. Muchísimas gracias, y aprovecho entonces para invitarlo a todos ustedes, si usted tiene algún motivo, alguna razón para decir gracias Dios, nos vamos a encontrar este jueves 27 a las 6:30 de la tarde en nuestra iglesia Unity en Dominicana, en la avenida 27 de febrero, frente al Palacio de los Deportes. Ahí estaremos diciendo gracias a Dios por todo y en todo. Y como agradecer es tan maravilloso, quiero aprovechar la parte final para felicitar a mi querido Carlito Hernández, que tuvo ayer de cumpleaños, uno de los servidores más maravillosos que tiene el Ministerio de Unity en Dominicana, y una gran amiga, extraordinaria artista, está hoy de cumpleaños. Obviamente que me refiero a Cecilia Margarita García. Nuestra Cecilia García está hoy celebrando un año más de vida, y cierro este espacio también recordando a un ser amado maravilloso, gran amigo, gran funcionario, ejemplar, hermano, hijo, que un día como hoy nació nuestro queridísimo Orlando Jorge Mera. Allí donde tú estás, también estás celebrando tu fecha de cumpleaños. Gracias por estar con nosotros, y como siempre la invitación a que no se pierda el programa que sigue, el único que usted tendrá la oportunidad de desahogarse con la bellísima Grisel Sánchez. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.